En documentos. Documentos, señora, no hay. Aquí no. Lo que yo no su vecino. ¿Cuál es el tuyo? Gracias. Dímelo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Huawei? Sí, Huawei 52. Buenas noches, profesor, compañeros. Ahora vamos a exponer eso. Mi trabajo se llama... Yo trabajo en otra cosa, soy ingeniero aeronáutica, pero trabajo en vigilancia. Sin embargo, dentro de mis aficiones está el hacer escritos sobre asuntos de inversión. Entonces, en este caso, voy a hablar de los tejidos biológicos como modelo para la aerodinámica. Mi nombre es César Ignacio Clos y soy ingeniero aeronáutica. Dentro de esa presentación voy a hablar de conceptos previos, entre esos la consistencia. La consistencia física es una cualidad de la materia que resiste sin romperse al deformarse fácilmente. La inconsistencia es todo aquello que no es firme. Una característica principal es la vulnerabilidad a variables que pueden corromper su buen funcionamiento. Y en este campo de definición tenemos que hablar de la elasticidad, que es la capacidad que tiene un objeto de presentar alargamiento a distintas modificaciones de su estructura sin perder la continuidad del material. O sea, una sustancia que se estira y nuevamente regresa a su estado original. En este caso, tenemos esto, previo a lo que les quiero manifestar esta noche, esto importante como modelo de la aerodinámica, el ejemplo de los tejidos biológicos como modelo para el asunto que estamos tratando. Tenemos el tejido biológico, que es un agrupamiento de células con morfología semejante cuyos productos especializados tienen una función común. Los tejidos corporales básicos están compuestos por células, matriz extracelular y líquido tisular. De todos los tejidos biológicos que existen, el que nos interesa en este caso para la aerodinámica es básicamente el tejido conjuntivo, que es uno de los 4 tejidos básicos del organismo. Sus funciones mecánicas de sostener relleno, las cápsulas y tabiques que revisten y bien los solos, respectivamente, y la malla tridimensional situada entre sus células están constituidos por tejido conjuntivo, o sea, lo que sostiene los solos. Forman los tendones, ligamentos, fascias, cartílagos y esto principalmente los huesos. Y ocupa los espacios entre órganos, como ya les dije. La condición de porosidad que otorga los huesos es una característica importante. Ya, algo de física experimental, terminando el asunto biológico. Tenemos que la física experimental es la categoría de las disciplinas y subdisciplinas relacionadas
con la observación física de los fenómenos afines a recopilar datos del universo. ¿Qué empieza? La física experimental es una de las primeras ramas de la física mediante la cual la observación da datos importantes para el estudio. En la teoría de tubos comunicantes, que es una parte importante de la física experimental, describe el fundamento de todos los sistemas de conducción de sustancias. Se descubrió por los sistemas de conducción de agua ya durante el Imperio Romano. El peso específico de una sustancia es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Todo cuerpo pesado, flotante, experimenta una falta de gravedad, por la misma razón de que su peso está supeditado a otro diferente pertenencia donde existe normalmente. El gas atmosférico es un fluido que hace disminuir la gravedad de un cuerpo flotante. Tenemos importante el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso fluido despojado. O sea, como ustedes comprenden, es tan fácil, ¿no? Una sustancia se mete, por ejemplo, ustedes se introducen en el agua y el agua tiende a subir verticalmente. Tenemos esto ya en sí del asunto que nos interesa, que es la aerodinámica, en este caso de un avión. La estructura de un avión tenemos en un fuselaje, que es la parte principal del avión, tiene la función de dar soporte principal al resto de componentes, de cabida de la tripulación, pasajeros y a la carga. Después tenemos las alas, que es un elemento primordial en cualquier aeroplano. En ellas se originan las fuerzas que posibilitan el vuelo, consideraciones para su diseño, peso máximo, soporte, resistencias generales, etc. El control de pérdida. Tenemos el tercero componente de la nave de avión, superficie, mando y control, que son las superficies móviles situadas en las alas y en los engranajes de cola, o sea, todos los microalerones, por decirlo así, que están en el control. Provocan el movimiento del avión sobre cualquiera de sus ejes, ya sea transversal, longitudinal y vertical. El cuarto sistema estabilizador, que es un sistema estabilizador propiamente dicho, como su nombre lo dice. Su misión es la de contribuir a la estabilidad del avión sobre sus ejes vertical y horizontal. El tren de aterrizaje, como ya todos conocen, tiene una misión de amortiguar el impacto de movimiento básicamente en tierra. Ahí tenemos los componentes de un avión, el ala, como ya todos pueden observar y deducir, es tan conocido. Ese es un diseño de una avioneta muy simple. El fuselaje, que es, quiero destacar de lo más importante que la nave, para explicar el caso que me sobre hoy, el fuselaje, los alerones y las alas, básicamente. Porque ustedes comprenderán que el fuselaje es un espacio dentro hueco, es un espacio vacío. En este caso, el espacio vacío es lo que sustenta la aerodinámica dentro del conjunto de alrededor, ya sea que sea un barco, en un lago submarino, o en la esencia del universo, en este caso en la atmósfera. Entonces, básicamente nos vamos a entrar en ese tema, a explicar las alas del avión, que es la parte más importante de un aeroplano y por ello quizá la más estudiada, ¿no? Siempre hay estudios sobre las alas y en este caso el objetivo de mi exposición es sobre la condición fibráctil de la fabricación de alas. Tenemos unas definiciones como el perfil del ala, que es forma seccional, se observa en forma de rodajas cuando se observa seccionalmente. Normalmente la superficie se hace más estrecha hacia los extremos, ¿no? El borde del ataque ala es el borde delantero, es la parte del ala que primero toma contacto con el flujo del aire. Cuando estaba en avance, el aire choca con la parte borde del ataque. El borde de salida del ala es el borde posterior, es la parte del ala por donde fluye el aire perturbado ya de la turbulencia que ha originado el ala en su choque con el aire. Tenemos el cuarto de estrados del ala, parte superior del ala comprendiendo los bordes del ataque y salida. Los intrados del ala, que es la parte inferior del ala, comprendiendo los bordes del ataque y salida. Tenemos el espesor del ala, que es la distancia máxima entre los estrados y los intrados. En este caso del espesor del ala hay unas distancias que se llaman cuerda del ala, que es una línea, en este caso el siguiente punto, que es una línea recta imaginaria. Se trazan líneas rectas imaginarias para hacer configuraciones de cálculos, etc. Por favor, el siguiente. Acá tenemos los anteriores mencionados, y de esto quisiera mencionar lo importante que es la envergadura.
que es la distancia total entre el borde de las alas, incluye el fuselaje. Acá tenemos el nivel de alargamiento, mayor resistencia del cielo. Esa es la parte de comprende el objetivo de lo que les estoy explicando. Por ejemplo, en este sentido, acá ven esto, la formación interna del ala, que es ahuecado. Tiene un soporte para la cultura de las piezas exteriores, que son básicamente, según el diseño y las dimensiones del ala, pueden ser varios, ¿no? En este caso se dibujan 3. Lo que yo les quiero manifestar del asunto es, por favor, lo siguiente. Es las consideraciones físicas para armar un sistema óptimo de ahuecado en las alas del avión para la perfecta aerodinámica. Como vimos anteriormente, normalmente las alas de los alas de aviones se hacen huecos comunes porque no hay forma de rellenar y eso aumentaría el peso. Tenemos que considerar, pero no es lo adecuado. Gravedad. El peso es un fenómeno natural por el cual los objetos o masas son atraídos entre sí. Efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias, es el básico de la observación que es hecho de la física experimental, ¿no? Es una de las 4 interacciones fundamentales que origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. También se denomina interacción gravitatoria o gravitación. Por favor, tenemos otra consideración importante mencionar para que usted pueda entender el entorno general del asunto, que es la antigravedad. La antigravedad es la fuerza teórica e hipotética predicha por las leyes de la física de altas energías que consiste en la repulsión de todos los cuerpos debido a una fuerza que es igual en magnitud a la gravedad, pero en vez de ser atractiva, es repulsiva, ¿no? Es contrario prácticamente a la gravedad. No es una pregunta. Dime. Una pregunta, bueno. Por supuesto. ¿La gravedad es una fuerza? Es una fuerza espectral que tiene que ser con el peso, la masa y el volumen de los cuerpos. La gravedad es lo que conecta el astro donde se halla el ente, lo conecta con un sistema, una medida peculiar para cada astro. Los científicos espaciales hablan de antigravidez y de gravidad y de ingravidez. En este caso la ingravidez es ya netamente en el espacio, es un estado en el que un cuerpo que tiene un cierto peso se contrarresta con otra fuerza o se mantiene en caída libre sin sentir los efectos. Acá tenemos una foto de un astronauta que está en estado de ingravidez. Y yo les explico estos conceptos básicos brevemente. ¿Por qué? Porque el asunto de hallar un conglomerado de material poroso, incluye más allá las investigaciones de hallar el material poroso basado en la cuántica, en la mecánica cuántica, que es el estudio de los efectos naturales, pero el micro, el efecto atómico cuántico. Una vez que el hombre haya podido, la humanidad, los científicos hayan podido visualizar el material en el aspecto cuántico, entonces podemos considerar otros tipos de materiales. Por ejemplo, los científicos hablan de hacer metales, ya no de las minas de la sierra, sino de cualquier elemento de la tierra común de cualquier lado. Hacer materiales así como se inició hace siglos la fabricación de la vida a partir de la arena. En ese caso tenemos la mecánica cuántica, es una disciplina de la física encargada de brindar una descripción fundamental de la naturaleza a escalas espaciales pequeñas o de partículas cuánticas, como les decíamos. Por ejemplo, este salón de clase y nosotros somos entes de unas dimensiones superiores. En este caso, la mecánica cuántica trataría de explicar nuestros fenómenos físicos en el modo micro, que son de partículas cuánticas. Por favor. Solamente mecánica, el fotón. En este caso, creo que es conveniente explicarles sobre el fotón, que es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Un fotón es tan importante porque incluye los rayos gamma, de la radioactividad, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas, y etcétera, las ondas de radio, etcétera. O sea, el fotón es básico, tiene una masa invariante cero y viaja en el vacío con una velocidad constante. Digamos que el fotón, a diferencia de otras partículas, manifiesta que tiene una velocidad constante, es decir, es prácticamente imperturbable, es la importancia que tiene el fotón, y les explico porque
porque el fotón en el asunto de hacer nuevos materiales, nuevos materiales que se están estudiando a partir de la mecánica cuántica, tiene un importante suceso en cuanto es el inicio para determinar otras partículas que participan en la fabricación de fibras. Ya, entonces, como todos los cuantos, el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias. Por favor. Y finalmente tenemos unas consideraciones antes de terminar lo que he venido a proponer según la exposición. Por el principio de Arquímedes y considerando las definiciones de gravedad, antigravedad y gravedad mecánica cuántica y de las partículas cuánticas tenemos. Primero, un cuerpo ahuecado fluye con menor gravedad en el medio físico contenedor, ¿no? Usted podrá, por ejemplo, ver las pelotas de golf. Una pelota de golf es una pelota ahuecada por dentro y también tiene superficies ahuecadas en la periferia. Cuando el jugador ejecuta el golpe, la pelota ofrece menos resistencia al aire y por lo tanto puede, por su menor peso, no importando su menor peso, puede dirigirse a mayor distancia y sin muchas perturbaciones más que unas curvas leves en el aire. Es la importancia de los cuerpos ahuecados o agujereados. Por favor, otro. En segundo término tenemos utilizando modelos biológicos para el diseño en aviones, tales como el del tejido conjuntivo y los huesos. Tenemos un sistema de ahuecado idóneo, en el ejemplo de los huesos, para el diseño de las alas, fuselajes más sus componentes. Por ejemplo, acá tenemos un diseño de tejido óseo de los huesos. Ustedes podrán comprender esto. Imagínense que un ala de un avión, como hemos visto el diseño anteriormente, en tres partes sujetadas en la cobertura exterior, pongamos que tenga una cobertura no vacía al interior, no hueca, sino ahuecada en esta forma, un tramado irregular al azar, pero que tenga una organización fibrátil ahuecada. En este caso, la sustancia del relleno viene a ser el soporte de las sustancias ahuecadas que hacen el movimiento de la nave más estable. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente ítem, por favor. Los beneficios que esto les estoy diciendo, los beneficios en aerodinámica que ofrecen estos nuevos diseños son óptimos. Entre esas tenemos la reducción nominal de los pesos de la nave. Entonces, la reducción nominal consiste en que es nominal, no es una reducción 100% efectiva en física como conocemos, sino es una reducción nominal que tiene que hacer con la ensimilación del objeto en sí mismo. Suspensión paulatina de la gravedad. Por el principio de Arquímedes habíamos visto y sobre mecánica cuántica que todo ente que fluye se puede sostener la gravedad. Disminución de las vibraciones se absorben automáticamente y disminuyen. Tenemos la mayor estabilización del conjunto de la nave en el medio donde se transporta. Mejor resistencia a los vientos en temporadas de caos. Aprovechamiento con ahorro de los combustibles por mejores tiempos en el vuelo. Por favor. Como nota final tenemos que el sistema, por ejemplo, biológico de ahuecado para el diseño de los componentes de un avión también trae bondades para automóviles y barcos. Por ejemplo, últimamente desde los años 90 se estila hacer en las carrocerías de los buses, más que nada en los carros, diseños así como el que vimos de los huesos, digamos entre ventanas, entre puertas del techo, los hacen así porosos. Esto, según los físicos, disminuye por lo menos las vibraciones y la nave puede transcurrir con una trayectoria más pura. Por favor, el siguiente. Acá tenemos que en los años 80 se inició la fabricación de botes con fibra de vidrio. Una fibra de vidrio como esta en los botes o lanchas tiene, como ustedes comprenderán, ahuecados, algo así como el sistema óseo que mostramos anteriormente. Y eso fue una casualidad de descubrirlo, no fue intencional. Sin embargo, un bote, una lancha, un yate hecha de fibra de vidrio ofrece una performance aerodinámica mucho mejor que hecha de otro material de metal o de madera. Y acá tenemos la fotografía finalmente de lo que había expuesto anteriormente,
la visión del hueco vacío dentro del conjunto del diseño, en este caso los cohetes un cohete SpaceX, como dijimos, tiene una ventaja que tener el hueco vacío, que le hace una posibilidad de mayor velocidad de transcurrir, más perfecto en su línea, sin mucha vibración. Bueno, eso es lo que quería exponer y les agradezco. Ah, bien, pero hay algunos conceptos que algunos conceptos físicos que son claros. Ah, sí, de verdad tenía mucho que... Seguramente ya cuando lleve los cursos de física te vas a dar cuenta. Ya. Hay varios conceptos que están claros. Ah, bien. Dos más. Y de ahí ya la siguiente van a pasar. Entonces ya puse para que puedan subir su trabajo. Allá, sí. Este trabajo. Porque no nos puedo escuchar mucho. No, 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 no.